Saludos a todos. Me pueden decir Cole. Es una versión más corta de mi nombre real, porque es muy largo y difícil de pronunciar. La historia que están escuchando involucra a una empresa real, así que para evitar problemas con esa institución, solo me referiré a ella como tal. Casi desde principios de 2024, el problemón de los cortes de luz está molestando al país donde vivo. Casi todos los días, por una hora, se va la luz 2 o 3 veces a diferentes horas y lugares que indica una app. La mayoría de las veces, estas interrupciones en el suministro de electricidad ocurren durante la noche para no joder las operaciones de los negocios durante el día, ya que soluciones como los generadores eléctricos y la energía verde todavía no son ni populares ni asequibles. Como consecuencia, los delitos como los robos aumentaron durante la noche y dispararon la demanda de seguridad, creando así oportunidades de empleo. Así que, después de un largo periodo de búsqueda y dificultades, el 7 de septiembre de 2025, finalmente encontré un empleo con un sueldo muy generoso, para mantenerme a mí y a mi familia de 4. ¿El trabajo? Un puesto aparentemente normal de guardia de seguridad, encargado de vigilar un almacén interior, solo y durante la noche. Mis días y horarios de trabajo son lunes, martes, jueves y viernes de 7 de la tarde a 7 de la mañana. ¿La única preocupación? Una regla extraña y misteriosa que gira en torno a una hora en particular y también a un lugar en particular, redactada más o menos así en mi contrato. De 12 de la noche a 12:59 de la mañana, debe estar en el cuarto negro. Antes de las 1 de la mañana, no interactúe con nadie y no salga del cuarto negro bajo ninguna circunstancia. Permitido dormir en el cuarto negro de 12 de la noche a 12:59 de la mañana. Básicamente, ese periodo de tiempo sirve como mi descanso, pero por razones desconocidas, tenía que pasarlo en el cuarto negro. Ese lugar deprimente se merece su nombre, ya que es una habitación pequeña con su puerta de acero y todo el interior completamente pintado con el negro más oscuro que he visto, tan oscuro que parecía absorber y atenuar cualquier fuente de luz. Equipado con una silla negra, un reloj negro, un balde metálico pintado de negro y colocado encima de un armario negro, e incluso un sofá negro, el pequeño lugar es también la sala de control desde la que puedo monitorear toda la instalación. Por otras razones desconocidas, solo pude conseguir mi uniforme negro el día 13 y empecé a trabajar al día siguiente. Durante la primera noche, seguí las reglas y no presencié nada extraño hasta que vislumbré algo raro en los monitores, activo durante toda la medianoche. Hubo un fenómeno extraño que afectaba a las cámaras por turnos, traduciéndose en una severa distorsión que afectaba a los monitores correspondientes en la sala de control uno tras otro. Algo que no pude identificar debido a la anomalía, se movía libremente por todo el edificio, antes de detenerse justo frente a la puerta negra a las 12:58 de la mañana y desaparecer a las 1 de la mañana. La cámara frente al cuarto negro también volvió a funcionar con normalidad exactamente a las 1 de la mañana. Al informar del suceso a mi empleador, lo ignoró por completo y solo me recordó que siguiera las reglas. ¿De qué puedo quejarme? Necesito desesperadamente este trabajo, pero también cuando pienso en los policías, los asistentes de la morgue, los mineros y los cuidadores de cementerios, y las cosas a las que pueden enfrentarse, termino con la conclusión de que un trabajo es un trabajo, con sus cosas buenas y malas, por lo tanto, necesito seguir siendo un hombre valiente. Ayer, el día 15, la segunda noche, consumido por mi miedo o mi curiosidad, fiché a las 7 de la tarde y planeé echar un vistazo a la cosa, con mis propios ojos, mirando por debajo de la puerta negra cada vez que pasara por el cuarto negro. Para mi decepción, a las 11 de la noche, me di cuenta de que la puerta de acero no tiene ningún espacio por el que pudiera ver nada. Por lo tanto, me conformé con solo mirar los monitores, sin estar preparado para lo que estaba a punto de suceder. A diferencia de la noche anterior, esta vez la distorsión fue acompañada de sonidos provenientes del exterior de la habitación. La cámara frente al cuarto negro también volvió a funcionar con normalidad exactamente a las 1 de la mañana. Al informar del suceso a mi empleador, lo ignoró por completo y solo me recordó que siguiera las reglas. ¿De qué puedo quejarme? Necesito desesperadamente este trabajo, pero también cuando pienso en los policías, los asistentes de la morgue, los mineros y los cuidadores de cementerios, y las cosas a las que pueden enfrentarse, termino con la conclusión de que un trabajo es un trabajo, con sus cosas buenas y malas, por lo tanto, necesito seguir siendo un hombre valiente. Ayer, el día 15, la segunda noche, consumido por mi miedo o mi curiosidad, fiché a las 7 de la tarde y planeé echar un vistazo a la cosa, con mis propios ojos, mirando por debajo de la puerta negra cada vez que pasara por el cuarto negro. Para mi decepción, a las 11 de la noche, me di cuenta de que la puerta de acero no tiene ningún espacio por el que pudiera ver nada.
Por lo tanto, me conformé con solo mirar los monitores, sin estar preparado para lo que estaba a punto de suceder. A diferencia de la noche anterior, esta vez la distorsión fue acompañada de sonidos provenientes del exterior de la habitación. Ruidos de las puertas de la unidad de almacenamiento vibrando al paso de la entidad invisible y desconocida. A las 12:17 de la mañana, la cosa pasó frente al cuarto negro, y su puerta también se sacudió, lo que me impulsó a levantarme asustado. Con el corazón latiendo mientras empezaba a sudar, intenté contactar a las autoridades tanto por radio como por teléfono. Ambos tenían sus pantallas parpadeando mientras funcionaban mal. Tuve que enfrentarme a la situación solo. A las 12:34 de la mañana, el intruso pasó de nuevo frente al cuarto negro, y esa vez, la puerta se sacudió con tanta violencia que creí que se iba a salir del marco. Temblando de miedo, retrocedí hasta que choqué con el armario que tenía detrás, y desafortunadamente, el balde metálico se cayó y golpeó el suelo, haciendo el sonido fuerte correspondiente y apropiado que llamó la atención del intruso. ¿Acabo de interactuar? Por la definición de la palabra, no lo hice. Eso fue un suceso involuntario diseñado por mi miedo. Sin embargo, la cosa dejó de moverse. Miré los monitores y vi que la cámara frente al cuarto negro todavía estaba afectada por la entidad con su pantalla correspondiente parpadeando, y la puerta todavía se estaba sacudiendo, lo que me permitió confirmar que la entidad estaba justo allí al otro lado de la entrada. Permanecí inmóvil y en silencio, sudando y respirando rápidamente hasta que la vibración de la puerta y la distorsión en los monitores se detuvieron al mismo tiempo. Cuando miré el reloj, era las 1 de la mañana. Esta vez, evité quejarme a mi empleador y presenté lo que yo llamaría un informe limpio. Para trabajar con seguridad, planeo equiparme con algunas cosas útiles antes de volver allí. Chicos, ya saben mi horario, trabajo durante 2 días consecutivos antes de un descanso. En cada día libre, planeo mantenerlos al día sobre los eventos de las 2 noches anteriores. Pero por el resto de este hermoso sábado, y mañana domingo, déjenme disfrutar de la compañía de mi esposa e hijos, la razón por la que tengo que hacer este trabajo. El lunes 18 y el martes 19, ficharé a las 7 de la tarde. Según la app, en la zona donde está mi lugar de trabajo, habrá cortes de luz el miércoles 20 de 12 de la noche a 1 de la mañana, pasaré esa hora en el cuarto negro. A pesar de no saber realmente a qué me enfrentaba, pensé que había algunas cosas útiles que podía conseguir para ponerme en alguna forma de ventaja, por así decirlo. Por lo tanto, después de una vuelta por el supermercado y usando la mayor cantidad de dinero que pude para ese propósito, volví a casa con un machete, una pistola de clavos a falta de algo mejor como una pistola, y unas linternas elegantes que estaba seguro que serían resistentes a las interferencias electromagnéticas. Al llegar a casa con los artículos, mi esposa, que no estaba convencida de lo genial que había descrito mi nuevo entorno de trabajo, me preguntó de nuevo algunos detalles sobre mi nuevo trabajo. Una vez más, no queriendo desenterrar viejos temas de discusión, le mentí para mantener la paz. Más sobre esos temas, en posts posteriores. El lunes, llegué al trabajo alrededor de las 6:33 de la tarde y me preparé para el turno en unos minutos. Nada en ese lugar parece extraordinario, les puedo asegurar eso. No importa la hora, todo se ve normal y absolutamente fuera de lugar. Es solo esa cosa de la medianoche la que es la mancha negra en lo que pensé que sería una imagen brillante. 5 minutos antes de la hora temida, llevé los artículos a la habitación negra y los puse en el armario, excepto el machete. Por alguna razón, consideré que el machete era más útil que el bastón de guardia de seguridad tradicional, y me senté con el frente a los monitores, esperando que comenzara el espectáculo aterrador. A las 12 de la noche, la anomalía comenzó como de costumbre en la entrada principal cuando la cámara en esa área comenzó a fallar. Al igual que durante la primera noche, deambuló silenciosamente, sin sacudir ninguna puerta, y pasó frente a la puerta negra a las 12:17 de la mañana. Por supuesto, debido a la distorsión, no pude ver nada en el monitor, lo que a su vez realmente alimentó mi curiosidad. No sé ustedes, pero yo no soy el tipo de persona que simplemente obedece una regla misteriosa. ¿Se imaginan alquilar una casa, por ejemplo, y que les digan que una puerta específica nunca debe abrirse? ¿Sin siquiera decir la razón? ¿Y si es porque hay restos humanos allí? Hice un plan audaz para echar un vistazo a este misterioso ser de medianoche. Observé sus movimientos en los monitores, que luego me parecieron ser patrones y sin alteraciones siempre y cuando no ocurriera ninguna interrupción. Además, el contrato nunca mencionó nada sobre la puerta de la habitación negra. Puedo estar en una habitación sin cerrar la puerta. Incluso dejando la puerta completamente abierta, todavía puedo estar en la habitación.
Siguiendo mi razonamiento, a las 12:33 de la mañana, me paré en la puerta y la abrí un poco, lo justo para tener una buena vista del pasillo. A través de los monitores, vi que la cosa se acercaba a la habitación negra y me preparé para verla con mis propios ojos. Algo que emitía una luz amarilla cálida se acercaba, como si en esos pasillos bien iluminados, alguien estuviera caminando con una antorcha de llama. Antes de que pudiera ver la fuente de la luz, o a la persona que la sostenía, o lo que realmente era, sentí que mi corazón se aceleraba. Algo simplemente se sentía mal, y el vello de mi piel se erizó como si me convirtiera en un gato asustado. No podía permitirme ver qué era esa cosa y rápidamente cerré la puerta. Una vez más, se paró justo al otro lado de la puerta y no se movió de allí hasta las 1 de la mañana y luego desapareció. Salí unos minutos después a un entorno completamente normal, pero mantuve mi machete por si acaso. La noche siguiente, el martes, fue la de los cortes de luz programados. Una vez más, me senté frente a los monitores hasta que se apagaron las luces, sumiéndome en la oscuridad total exactamente a las 12 de la noche. En ese momento, pensé que realmente sería bueno tomar una siesta, pero me di cuenta de que ni siquiera había un colchón en la habitación. Después de configurar una alarma para las 1 de la mañana, simplemente puse la silla contra la pared, me senté con las piernas y los brazos cruzados y cerré los ojos, esperando dormir lo más rápido posible. Unos minutos después, escuché pasos en el pasillo. Sin la ayuda de los monitores, que estaban apagados por los cortes de luz, no pude precisar la ubicación exacta de la cosa y no podía arriesgarme a abrir la puerta en esa oscuridad total. Simplemente escuché atentamente hasta que me puse de pie, acercándome a la puerta. Recuperé una de las linternas que compré en el armario y la encendí, solo para ver que la luz parpadeaba. A pesar de eso, pude leer las 12:17 de la mañana en el reloj cuando me acerqué a la puerta de nuevo. Escuché los pasos rápidos alejándose cada vez más hasta que ya no pude oírlos. A las 12:22 de la mañana, volvieron, pero esta vez, sonaba como si hubiera al menos 4 personas caminando rápidamente en lugar de solo una. ¿Qué diablos era eso?, pensé. A las 12:38 de la mañana, volvieron de nuevo en el pasillo de la habitación negra, luego sonando como todo un pelotón de soldados trotando frente a la puerta. Los pasos eran tan pesados que la puerta se sacudía hasta que simplemente llegaron a un final abrupto, sumiendo el lugar ya oscuro en un silencio ominoso. De la nada, la cosa de afuera comenzó a golpear la puerta mientras intentaba abrirla mientras el pomo giraba. Caí de miedo y comencé a arrastrarme hacia atrás. Quería agarrar mi machete, pero ni siquiera podía pensar dónde lo había puesto, viendo la puerta siendo forzada por el intruso a través del parpadeo de la linterna. Una vez más, todo simplemente se detuvo y el silencio corto y profundo que casi me perforó los oídos fue repentinamente interrumpido por la risita de una mujer. No una risita amistosa, sino más bien como una risita de «algún día te atraparé». ¿Quién era esa? Mantuve mis ojos en la puerta, temblando de miedo, hasta que la alarma de mi teléfono me asustó aún más cuando sonó las 1 de la mañana y volvió la luz. No había forma de que pudiera poner un pie allí fuera antes de la mañana. Permanecí en la habitación negra hasta el final de mi turno, pensando profundamente en mi situación y mi vida. Me pagan semanalmente, lo que significa que la semana pasada, al menos pude obtener la mitad del pago. No voy a mentir, esa porción del pastel parecía considerable y eliminó una gran parte de las preocupaciones financieras de mi esposa y yo. Llegué a casa hoy por la mañana, viendo a mi esposa y a los niños todos emocionados por algunas cosas que podríamos comprar para la casa y para nosotros. No había forma de que pudiera quitarles ese tipo de alegría. Solo tengo que seguir trabajando. Sin embargo, antes de volver al trabajo mañana jueves, necesito tener una conversación seria con alguien. El jueves 21 de septiembre de 2025, siguiendo las instrucciones de mi jefe, fui a trabajar a las 5 de la tarde, asegurándome de llegar temprano para aprovechar al máximo el tiempo de nuestra reunión. Desafortunadamente, él solo se desocupó a las 6 de la tarde y me dijo desde el principio que solo teníamos 20 minutos. Nuestra conversación fue así: ¿cuál es tu problema, Cole? ¿En serio? ¿No estás contento de tener un trabajo y mantener a tu familia?, preguntó. ¿A costa de mi cordura, de mi vida? ¿No eres lo suficientemente hombre para manejar este trabajo? ¿Crees que todos allá afuera la tienen fácil, o que solo tú pasas por presión? Señor, tuve que responder de inmediato. Esta cosa que me está tratando de atrapar, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esa cosa de la medianoche?, pregunté desesperadamente, solo para recibir la respuesta que menos esperaba. No lo sé, respondió mi jefe. ¿Qué? Lo siento, incluso yo, tu jefe sí, incluso yo, no lo sé.
Tal vez deberías preguntarle al aseo, eso sí puedes ponerte en contacto con ella. No estoy seguro de que responda correos electrónicos, sin embargo. ¿Pero crees que toda esa gente allá afuera te dará la respuesta? ¿Qué? ¿Qué gente? ¿Crees que no he visto cómo hablas de esto con todo el mundo?, preguntó, dejándome estupefacto. Sí, claro, mírame con tus ojos grandes ahora. Las vi. ¿Crees que esa gente te dará respuestas? Entonces, es una moda ahora, ¿verdad? En el momento en que un empleado no está contento, toda la situación termina mal, ¿no?, cuestionó. Lo siento mucho, señor, solo quería. Corta el rollo. No hay ninguna política en nuestra institución que prohíba tal comportamiento. Incluso puedes continuar si eso te ayuda a sobrellevarlo, siempre y cuando no nombres a la empresa ni a nadie involucrado en el negocio, ni siquiera a un perro. ¿De acuerdo? Y también, no hagas trampa como la última vez. Después de la medianoche, todo vuelve a la normalidad, lo que sea que eso signifique para ti, y se espera que estés patrullando, no relajándote toda la noche en el cuarto negro. De acuerdo. Entendido, señor. Siempre te dije que solo siguieras las reglas. Todos están a salvo en esa habitación. ¿Qué tiene de difícil eso? Señor, es una locura. O sea, esto no es normal. Y también, ¿qué le pasó al tipo anterior?, pregunté. Lo estás viendo. Mira, esto es realmente como un proceso de entrenamiento para ti, como te dije. Todo este primer mes. Pero si crees que no puedes manejar este trabajo, podrías considerar irte, dijo, mientras se levantaba para irse. Y ya sabes, si no puedes manejar la presión, entonces no hay trabajo para ti en ningún lugar del mundo. Hay días buenos y malos en el trabajo. Esa es la verdad. No pienses que los trabajadores remotos o los influencers la tienen fácil. Nadie la tiene fácil. Especialmente en esta empresa. Mira a tu alrededor, mira más de cerca. Todos tenemos nuestras reglas que seguir, incluso yo. Una de ellas es no estar aquí a las 6:30 de la tarde. A esta hora, solo tú deberías estar aquí, añadió y se fue. Muchas gracias, señor, respondí simplemente. Ah, y un consejo para un tipo terco como tú. Si te encuentras atrapado, solo asegúrate de tener tu uniforme completo puesto, cierra los ojos y no hagas ni un solo movimiento ni sonido, reveló. ¿O qué?, pregunté antes de que llegara a la puerta. Simplemente se levantó la camisa para revelar la cicatriz más perturbadora que he visto en el vientre de alguien. Las puntadas lo empeoraban tanto que parecía la boca cerrada de un cocodrilo. Solo sé cómo los conductores, si no siguen las reglas, causan accidentes, mueren e incluso matan en el proceso. Cole, sigue las reglas. Te llamaré esta noche, podrías necesitar otros consejos, dijo con una sonrisa, luego se fue. El turno del jueves transcurrió casi sin incidentes. A medianoche, estaba en el cuarto negro esperando a que la entidad mostrara los nuevos trucos que tenía preparados para mí. Apareció en la entrada a las 12 de la noche como de costumbre, pero solo se quedó allí. No deambuló y solo se quedó allí, afectando la cámara en la entrada del edificio. Como estaba lejos, incluso podía usar mi teléfono y la radio, ya que no podía afectarlos desde esa distancia, y mi esposa me llamó. Nuestro hijito de 5 años estaba teniendo dificultades para dormir, así que mi esposa pensó que quería que le cantara nuestra propia canción de cuna, algo que suelo hacer por mis hijos. Después, hablamos un poco, pero mi esposa insistió en mi trabajo, diciéndome que conocía esa actitud y me preguntó si quería renunciar. Ella me conoce bien, y solía renunciar a mis trabajos anteriores tan pronto como me hartaba sin pensar en las consecuencias. Casi discutimos por eso porque ella cree que estoy a punto de hacerlo y de decepcionar a mi familia, de nuevo. Después de casi una hora de tranquilizarla, concluimos la llamada con una nota más positiva. Eran las 1:08 de la mañana en ese momento y, por supuesto, la entidad había completado su turno. Por lo tanto, era hora de reanudar el mío. Sin embargo, no pude prepararme para lo que me esperaba el viernes. Todo, una vez más, comenzó pacíficamente hasta la medianoche. A las 12 de la noche, a diferencia del día anterior, la entidad no se veía por ninguna parte, ni una distorsión en una sola cámara. La costa parecía despejada. 30 minutos después, quise revisar mi teléfono y me di cuenta de que lo había olvidado en el baño justo al lado del cuarto negro. Lo que sea que mi jefe tuviera que decir, quería escucharlo, ya que estoy seguro de que sabe más de lo que está dispuesto a contar, así que no podía perderme esa llamada. Como dijo mi jefe, hay días buenos y malos en el trabajo. Por lo tanto, si la entidad decidía tomarse un día libre, podría estar en paz por una vez.
Decidí correr el riesgo de recuperar mi teléfono. Armado con mi machete, abrí lentamente la puerta y me quedé boquiabierto ante el escenario que descubrí. En lugar del pasillo, vi la sala de estar sin ventanas de una casa muy antigua. Una vieja casa de madera seguramente decorada por una anciana de los años 50. A pocos metros de distancia, cuidadosamente colocado sobre una pequeña mesa de madera, mi teléfono emitía un extraño sonido estático, antes de que pudiera escuchar mi voz desde él, interpretando la misma canción de cuna que canto para mis hijos, para mi absoluto asombro. Luego miré lentamente los monitores y estoy realmente agradecido por hacerlo, ya que los vi distorsionarse rápidamente uno tras otro porque la entidad se dirigía hacia el cuarto negro a una velocidad que no sabía que tenía. Cerré la puerta de golpe y la cerré con llave. Ni siquiera 10 segundos después, escuché que se acercaba y gruñía, y pronto comenzó a golpear la puerta. Lo peor no era esa cosa tratando de forzar la puerta, eran sus gruñidos, cambiando del de una bestia, al de una mujer, al de un niño, al de un hombre y otras cosas que ni siquiera puedo describir. Terminé acurrucado en el suelo, con las manos cubriendo mis oídos porque sus gritos de rabia eran ensordecedores. A las 1 de la mañana, todo se detuvo abruptamente. No sé si perdí la llamada de mi jefe, pero en última instancia, no llegamos a hablar. Después de mi turno, regresé a casa listo para ignorar a mi esposa y renunciar. También pensé que al menos podría descansar un poco y liberar mi mente de lo que acababa de pasar. Me equivoqué. Mi hijo fue el primero en darme la bienvenida tan pronto como entré. Mi esposa solo pudo decirme que la emoción provenía de un sueño que tuvo anoche. Cuando le pregunté al respecto, explicó el sueño en detalle, diciéndonos que toda la familia estaba en una isla desierta, vestida como piratas, algo que realmente le gusta hacer. Una voz le dijo entonces que las frutas, el agua y un tesoro estaban escondidos en algún lugar, y que la única condición para que la familia accediera a esas cosas buenas era que yo saliera del cuarto negro. El lunes, cuando salí de mi casa alrededor de las 6 y 8 de la tarde, vi a un hombre enmascarado con un casco de motocicleta negro merodeando por la zona. Al preguntarle sobre su comportamiento, sin quitarse el casco, solo me dijo que estaba buscando una cierta dirección, pero que podría estar en el área equivocada. No me dejó ayudarlo más, ignorándome mientras regresaba a su motocicleta y se marchaba a toda velocidad. Desplazándome nunca me sentí tan deprimido mientras seguía buscando ofertas de trabajo en mi teléfono, hasta que llegué al trabajo a las 6:37 de la tarde. Sí, no vivo tan lejos del trabajo, uno de los pocos beneficios de este empleo. Conocí a mi compañero del turno de día cuando llegué a la entrada. Nos saludamos y hablamos un poco sobre la vida diaria, antes de que la conversación se tornara en asuntos más serios. El uniforme de mi colega es todo rojo y tiene varias reglas que solo parecen normales, excepto por la que concierne a la sala negra. A diferencia de mí, no puede estar allí ni siquiera ver el interior de esa sala. Eso por sí solo me confortó en la idea de dejar ese circo. Durante el turno, no pude alejar mi inquietud, y antes de medianoche, opté por un enfoque diferente para la situación. Salí del edificio a las 11:55 de la noche y cerré la puerta detrás de mí. Esa cosa podría acosar al edificio, pero no a toda la zona, eso es seguro. Permanecí en la entrada frente a las puertas de cristal deslizantes, confiado en que vería esa cosa con mis propios ojos y en absoluta seguridad. A las 12 de la noche, nada se manifestó en la entrada como se suponía, dejándome desconcertado. Sin embargo, hubo un sonido estático familiar emitido por la radio que me llevó a mirarla y vi su pantalla parpadeando, testificando la presencia de la entidad. Después de unos 10 minutos, en las ventanas, vi un humo gris oscuro emanando de varias partes del edificio. Al principio, pensé que la cosa había iniciado un incendio y quise buscar ayuda, pero pronto noté algo que avivó mi curiosidad. El humo parecía estar vivo y se movía de una manera muy antinatural, llenando todo el edificio hasta el punto en que no podía ver nada dentro. No sé si era la forma real de esa cosa, y desearía poder captarlo en video, pero, como sabes, este ser afecta mi teléfono también cuando está cerca, y además tengo que asegurarme de no comprometer a la empresa. El espectáculo duró toda la duración de la medianoche y tan pronto como eran las 1 de la mañana, el humo simplemente desapareció. Me acerqué cautelosamente y volví a entrar para reanudar mi turno, con la esperanza de haber encontrado un truco para conservar mi cordura. No pasaron 5 minutos antes de descubrir lo que la entidad hizo mientras yo estaba afuera. Mi supervisor intentó frenéticamente contactarme por la radio en ese instante, pero ni siquiera pude responderle, completamente roto por la vista de todas las puertas de las unidades de almacenamiento destrozadas y con algunos de los artículos almacenados esparcidos en el suelo. Lo siento mucho por lo que pasó, señor.
Me disculpé por enésima vez el siguiente martes. No te quedaste en la sala. Ahora mira. Respondió mi supervisor. No recibirás ningún pago por esta semana. ¿Podemos ponernos de acuerdo en eso? Agregó, ya que él y otros superiores estaban supervisando el reemplazo de puertas de emergencia para cubrir el monumental error y la reputación de la institución. Pasé todo el día allí, observando todo lo que podía desde donde me senté. Todo y todos parecían estar sincronizados como relojes o programas de computadora. No podía detectar ninguna sonrisa genuina, ninguna risa auténtica, como si toda esa gente, al igual que yo, solo intentara pasar el día antes de salir corriendo de allí. Todos probablemente estaban siguiendo reglas. Mi supervisor intentó frenéticamente contactarme por la radio en ese instante, pero ni siquiera pude responderle, completamente roto por la vista de todas las puertas de las unidades de almacenamiento destrozadas y con algunos de los artículos almacenados esparcidos en el suelo. Lo siento mucho por lo que pasó, señor. Me disculpé por enésima vez el siguiente martes. No te quedaste en la sala. Ahora mira. Respondió mi supervisor. No recibirás ningún pago por esta semana. ¿Podemos ponernos de acuerdo en eso? Agregó, ya que él y otros superiores estaban supervisando el reemplazo de puertas de emergencia para cubrir el monumental error y la reputación de la institución. Pasé todo el día allí, observando todo lo que podía desde donde me senté. Todo y todos parecían estar sincronizados como relojes o programas de computadora. No podía detectar ninguna sonrisa genuina, ninguna risa auténtica, como si toda esa gente, al igual que yo, solo intentara pasar el día antes de salir corriendo de allí. Todos probablemente estaban siguiendo reglas. En cuanto a mi familia, me costó mucho tranquilizar a mi esposa de que todo estaba bien, pero al menos, aún tenía el trabajo y estaba a punto de comenzar un nuevo turno. Ni siquiera ha pasado un mes y ya tantos eventos. Esa tarde del martes, mi corazón seguía muy pesado, incluso más cuando me senté en la sala negra a las 11:47 de la noche. Me sentí atrapado en una prisión y frustrado. A las 11:50 de la noche, recibí una notificación en la aplicación de cortes de energía sobre un problema previsto en una planta generadora, obligando al proveedor de electricidad a implementar una interrupción de suministro de emergencia que comenzaría en 10 minutos a la medianoche. Sintiendo un vacío y rabia, simplemente respondí a la noticia cerrando la puerta de la sala negra. A las 12 de la noche, se apagaron las luces y supuse que la entidad hizo su aparición triunfal en la entrada. A las 12:15 de la mañana, sonó mi teléfono y vi que era mi esposa. Realmente pensé que mi hijo estaba teniendo problemas para dormir de nuevo, ya que ni siquiera regresé a casa ese día, pero el propósito de la llamada era mucho peor de lo que esperaba. Estuvimos y vinimos por su pánico mientras yo intentaba entenderla, pero por lo que pude captar, ella se estaba escondiendo en algún lugar de la casa con los niños, esperando a la policía que ya había llamado, porque un hombre con un casco de motocicleta negro había entrado a nuestra casa. Mi corazón se hundió cuando todos gritaron de terror y la llamada terminó, lo que significaba que el hombre probablemente los había encontrado. Cuando intenté devolver la llamada, la pantalla parpadeaba, y miré el reloj para ver que eran las 12:17 de la mañana y la entidad estaba pasando por la sala negra. Después de esperar unos minutos, la cosa estaba lo suficientemente lejos para que mi teléfono regresara a la normalidad y volví a llamar a mi esposa, y cayó directamente a la bandeja de voz. Intenté llamar a la policía, pero mi teléfono y la radio de repente se apagaron, dejándome sin más opciones. Esto se trataba de mi familia. No me importa si el supervisor ve esta publicación o lo que piensen aquellos que creen que soy terco, descuidado o simplemente tonto. Agarré mi pistola de clavos, una de las linternas de lujo, y respiré hondo antes de salir de la sala negra. Solo tengo que llegar a la entrada trasera, salir, conseguir ayuda o incluso usar uno de los vehículos de la empresa en el estacionamiento si es posible. Corrí por los oscuros pasillos, revisando continuamente detrás y delante de mí. Las cosas parecían un poco demasiado calmadas. Después de todo, esa era la oportunidad para que esa cosa finalmente hiciera un movimiento ganador. Avancé en el mar de oscuridad pero, desafortunadamente, no llegué al destino esperado. No podía cometer ningún error, estaba en la entrada trasera, pero en lugar de ver la puerta, solo había una pared que pronto reflejaba mi sombra cuando una cálida luz amarilla se acercaba detrás de mí. Esa sensación me abrumó de nuevo. La sensación de que algo realmente estaba mal, algo que no debería estar allí y no debería estar sucediendo. El frío invadió mi espalda mientras se me erizaban los pelos, mis ojos se llenaban de lágrimas y temblaba incontrolablemente. De repente recordé las palabras de mi supervisor.
Si te encuentras atrapado, solo asegúrate de tener puesto el uniforme completo, cierra los ojos y no hagas ni un solo movimiento o sonido. Apagando la linterna, noté que de hecho tenía el uniforme completo puesto, hasta la gorra y los guantes. Sujeté la linterna y la pistola de clavos con fuerza antes de poner mi espalda contra la pared. Cerré los ojos para evitar ver esa cosa que también quería ver y entender desesperadamente. La entidad se acercó a mí, probablemente saboreando el momento. No pude escuchar ningún paso, pero oí los sonidos metálicos de una antigua linterna de queroseno. La oscuridad de mis ojos cerrados se tornó de rojo cuando la lámpara se acercó a mi cara, moviéndose de lado a lado como si la entidad me estuviera examinando. Respiraba rápidamente, pero lo suficientemente en silencio. Quería llorar tanto, quería gritar tan fuerte, quería correr tan rápido, pero el recuerdo de mi familia junto con el de la advertencia de mi supervisor me mantuvieron pegado a la pared. «Abre los ojos», susurró, pero me mantuve en silencio y quieto. Luego llevó el terror a nuevas alturas. Numerosas manos aterrizaron en mi cuerpo mientras la entidad continuaba la tortura mental. Permanecí inmóvil pero al borde de la explosión, reteniendo mis lágrimas y mi orina. Algunas de las manos venían de detrás de mí como si emergieran de la pared. Otras manos tenían uñas afiladas o tal vez garras, hiriéndome mientras exploraban mi piel, ya que la entidad buscaba una reacción de mí, mientras seguía susurrando, pidiéndome que abriera los ojos. Pasé por la angustia hasta que una luz casi me cegó y hizo que la entidad desapareciera. Eran las 1 de la mañana y la energía había regresado. Avancé y caí de rodillas, respirando pesadamente aliviado. Recordando a mi familia, me di la vuelta para ver que la entrada trasera había regresado y oí mi teléfono sonando. Era mi esposa. Contesté la llamada en pánico, en contraste con su estado de calma, ya que reveló que no me había llamado ni a la policía anteriormente. Solo devolvió la llamada porque había perdido mi llamada alrededor de 30 minutos atrás, y la intrusión de un hombre en nuestra casa nunca había ocurrido. No podía encontrar ninguna respuesta a las desconcertantes revelaciones y simplemente colgué la llamada, mirando alrededor, observando las leves heridas en mi cuerpo y preguntándome en qué demonios me había metido. El miércoles pasado, por fin llegó el momento. Es doloroso y lamentable, pero esto ya no puede seguir así. No había forma de explicarle todo a mi esposa, ya que no es tan mente abierta como ustedes, así que solo le dije que estaba a punto de renunciar, otra vez. Discutimos por horas porque no podía decirle la verdad sobre nada, ni siquiera sobre mis heridas, pero por otro lado, definitivamente era mejor para mi familia no saber más sobre ese trabajo y especialmente sobre esa cosa. Las cosas en casa se están poniendo feas rápido, con todos mis hijos soñando con la voz y exigiéndome que salga del cuarto negro después de desarrollar una enfermedad rara que les ataca los pulmones. Así nomás, había una necesidad monumental de fondos y estaba a punto de renunciar en medio de la tormenta. Casualmente, mi supervisor me contactó el mismo día para tener otra reunión, seguramente sobre lo que pasó el lunes y el martes. Esa era la mejor ocasión para terminar esta pesadilla, sin embargo, su respuesta a mi intención de renunciar me destrozó al instante. ¿Creí que teníamos un acuerdo? Bueno, me temo que no puedes hacer eso. No puedes irte ahora, firmaste un contrato, dijo. Después de mi protesta, sacó su copia del contrato que estoy seguro de haber leído a fondo antes de firmar, y me mostró la parte que me ata a esa empresa por los próximos 2 meses antes de poder hablar de renuncia y vacaciones. Todavía discutí, convencido de que me estaban engañando, pero lo desestimó diciendo que ni siquiera me había llamado por esa molestia, sino que la empresa quería felicitarme con un aumento del 30%. Me quedé en shock. Esto no podía estar pasando después de mi metedura de pata, y no tenía ningún sentido. Al salir del edificio, me encontré con el tipo del casco de moto negro, aparentemente esperando a alguien. Intenté preguntarle si se había perdido de nuevo, pero me respondió con una pregunta sobre cómo disfrutaba mi nuevo trabajo. Por lo que entendí de nuestro intercambio poco amistoso, ese tipo, que no tenía idea de qué se trataba ese trabajo, es un ex candidato que me guarda rencor por haber conseguido el puesto. Según él, ni siquiera calificaba para ese trabajo, lo cual para mí es bastante irónico. Ahora que sé sobre el trabajo, en realidad estoy de acuerdo con él, aunque no sepa de qué está hablando, y sé que ustedes también están de acuerdo con él, ya que no puedo dejar de romper las reglas. Ah, humanos. Mírenlos gritándole con rabia a los atletas durante los partidos deportivos, o a cualquier otra persona en una situación en la que no están directamente involucrados, porque desde afuera todo parece tan fácil, hasta que te pones en los zapatos de la persona a la que le estás gritando. Sin embargo, veo que algunos de ustedes realmente quieren ayudar.
Siguiendo su razonamiento y sugerencias, compré algunas otras cosas útiles para sobrevivir la medianoche. Entre ellas, audífonos con cancelación de ruido Bluetooth porque me gusta la música y sabemos que a la entidad le gusta golpear la puerta para llamar la atención. Honestamente, el jueves, no estaba listo para caer en los trucos de ese monstruo. La noche comenzó bien hasta que sonaron las 12, por supuesto. Sintiendo la comodidad del sofá y bajo la manta con mis audífonos, vi a la entidad merodear por el edificio de 12 de la noche a 12:34 de la mañana, afectando las cámaras como de costumbre, antes de detenerse en la puerta del cuarto negro. Miré la puerta y la vi temblar. Con curiosidad, me quité los audífonos para escuchar a la entidad golpear la puerta y gruñir. Sí, claro, haz lo que quieras. Pensé, antes de volver a poner los audífonos, pero después de unos minutos, en lugar de la música distorsionada, escuché estática y luego mi propia voz. Imbécil, idiota, estúpido, imbécil. Solo un tonto de tu calibre termina en un lugar así. Tontos como tú son la razón por la que todavía estoy aquí. Ni siquiera sabes la razón por la que estás en esa cámara. ¿Crees que estás a salvo adentro? Te pagaré por todo el dolor que me estás causando. No conocerás el descanso hasta que aplaste a tu prole, tu amor y todo lo que conoces. Empezaré con, en ese momento me quité los audífonos, solo para escucharlo continuar con su diatriba llena de odio detrás de la puerta, todavía usando mi propia voz. Tu hijo mayor y tú serás el último en caer. Me deleitaré con tu miedo, desesperación y sangre hasta que me supliques que... Apreté los dientes y me puse las manos en las orejas para bloquear las malas palabras. ¿De qué estaba hablando esa cosa? Me quedé acurrucado en el sofá, haciendo todo lo posible para cancelar el ruido con mis manos enguantadas hasta que todo se detuvo a las 1 de la mañana. No respondí, no interactué y realmente sobreviví esa vez. Me quedé en la habitación y respeté las reglas, algo con lo que realmente espero que estén contentos. Por una vez, no he sido estúpido. Por favor, no duden en felicitarme. El viernes, volví con audífonos con cancelación de ruido para dormir, confiado en que la entidad no tendría forma de hablar conmigo con ellos puestos. No estaba listo para lo que me esperaba. Una vez más, a medianoche, me encontré en el sofá y bajo la manta con mis audífonos y una linterna, pero después de apagar todo, la luz, los monitores, la radio y mi teléfono. Incluso traje algunas pastillas para dormir, pero me abstuve de tomar algunas, un hecho que creo que me ha salvado la vida. Por primera vez, logré dormir en el cuarto negro, tal vez durante 20 minutos antes de empezar a toser involuntariamente. Llegó al punto en que ni siquiera podía dejar de toser, lo que finalmente me despertó para presenciar un escenario aterrador. Al principio, no podía ver nada en la oscuridad, solo percibía el fuerte olor a humo. Luego encendí mi linterna y todavía no podía ver nada, excepto la nube de humo gris oscuro que me rodeaba, lastimándome los ojos en el proceso. Temía haber sido teletransportado fuera del cuarto negro, ya que todavía no tengo idea del alcance de los poderes de la entidad. Pronto, lo escuché reír tan cerca que pensé que estaba justo a mi lado. ¿Era un incendio? ¿Era el humo de la entidad que había presenciado esa vez desde fuera del edificio? Me pregunté, hasta que me topé con algo metálico y tembloroso. Era la puerta del cuarto negro. Todavía estaba dentro, la entidad todavía estaba afuera, pero había encontrado una manera de lastimarme. Tosí una y otra vez, ni siquiera pude ver qué hora era y estaba seguro de que moriría, asfixiándome dentro de esa habitación. Terminé en el suelo, derrotado, escuchando a la entidad regocijarse. No sabes de lo que soy capaz, sucio bastardo. Todo empeoró por tu culpa. Te haré pagar, vas a pagar. Te mostraré cosas que ni siquiera Kevin me vio hacer, dijo, hablando como varias personas sincronizadas y diciendo las mismas palabras, antes de reír incontrolablemente. Le cambié el nombre a Kevin por las razones que ya saben, pero entiendan que la entidad acababa de mencionar a mi supervisor. Entonces, todo se detuvo de repente. El humo había desaparecido, pero todavía no podía respirar normalmente. Todavía en el suelo, con mi linterna encendida, miré el reloj y leí la hora, 1 de la mañana. Incluso en este mismo momento, todavía pienso en esas noches y en las palabras de la entidad sin descubrir por qué me guarda tanto rencor por cosas que obviamente desconozco. Tal como sospechaba, parece que mi supervisor me estaba ocultando muchas cosas. Además, si la entidad puede meter humo o gas dentro del cuarto negro, entonces significa que incluso allí ya no estoy a salvo. Como dijo, no tengo idea de lo que puede hacer. Sin embargo, creo que mi supervisor y yo necesitamos reunirnos y hablar una vez más. Solo espero que mañana lunes todavía esté vivo para hacerlo. Desde el fin de semana,
he empezado a toser incesantemente como mis hijos. Sin embargo, mi afección pulmonar vino con un giro más oscuro. A diferencia de mis hijos, cuando toso a veces, mi boca, lamentablemente, se llena de sangre. Lo peor ha pasado. Todavía me tiembla el cuerpo por lo que vi. Lo único que quería era trabajar, estar activo, ganarme un sueldo y cuidar a mi familia. ¿Era mucho pedir? ¿Por qué tuve que enfrentarme a esa entidad llena de odio y rencor? Después de consultar a un médico el sábado, a mis hijos y a mí nos encontraron en condiciones de salud normales, aunque presentábamos síntomas de una infección pulmonar grave. Por lo tanto, recibimos tratamiento y medicamentos que se ajustan a esa observación extraña y contradictoria. A pesar de la enfermedad, los niños rebosaban alegría y energía por sus sueños extraños y colectivos. En cada uno de ellos se encontraban con la llamada voz, que recientemente les enseñó una canción espeluznante e irritante sobre el cuarto negro. Te dije la última vez que mi esposa no es una persona de mente abierta como ustedes, pero ahora, incluso ella está empezando a sentirse muy incómoda con el extraño fenómeno que les está pasando a los niños. Finalmente llegó el lunes, y no podía esperar para reunirme con mi supervisor. Antes de ir a la cita, revisé mi contrato por enésima vez, todavía aturdido por su contenido, que estoy seguro de que no era el mismo cuando lo leí y firmé por primera vez. A las 5 de la tarde, ya estaba en el trabajo, esperando pacientemente a que mi supervisor me hiciera un hueco. Para mi sorpresa, apareció con varias máscaras de gas, indicando que todavía lee mis publicaciones y mostrando preocupación por la situación. Se disculpó, él mismo no sabía que la seguridad del cuarto negro podía ser eludida por la entidad, también refiriéndose a ella por su nombre. El tipo de nombre que no puede ser soportado por un humano, el tipo de nombre que prefiero no compartir con ustedes, por su propio bien. Claramente sin querer compartir más y sin poder ofrecer mejores soluciones, me entregó una máscara para dormir, refiriéndose a su consejo de cerrar los ojos y no moverse si quedaba atrapado. Para ser honesto, todavía no puedo ver cómo ese artículo puede ser útil. Luego llegó la noche. A medianoche o no, para cualquier pequeño descanso, me sentaba en el cuarto negro, todavía traumatizado y aterrorizado por la entidad. A las 12 de la noche, no había señales de ella en ninguno de los monitores. No olvidé nada fuera de la habitación y ya no estaba interesado en ver a ese ser maligno, por lo tanto, permanecí en el cuarto negro, convenciéndome de que tenía todo para contrarrestar sus ataques. A las 12:17 de la mañana, me sobresaltó a través de la radio, usando la voz de un niño para cantar esa horrible canción que la voz les enseñó a mis hijos. Sol, solcito. En el cuartito, en el cuarto escondido en lo oscuro. Sal, sal y siéntete contento. O te comeré a ti y a tu familia en cualquier momento. Lo repitió mientras mi yo sorprendido solo miraba la radio colocada en el pequeño escritorio frente a los monitores. Esto podría no parecerte preocupante, sin embargo, Sol y Luna son los apodos que mi esposa y yo hemos usado durante años desde nuestro matrimonio. Cuando decidí que ya había escuchado suficiente, conecté mis auriculares y solo miré la pantalla de la radio parpadeando. Algo más llamó mi atención en los monitores, especialmente el que estaba conectado a la cámara en la entrada del edificio. El hombre con el casco de moto negro estaba parado frente a las puertas corredizas, mirando hacia adentro. Me pregunté qué estaba buscando, y especialmente, si estaba viendo algo fuera de lo común. Pero, por lo que he visto hasta ahora, siempre que sea medianoche, incluso esa persona podría ser la entidad misma, o al menos solo uno de sus trucos. El hombre caminó por las instalaciones, sin que le importaran las cámaras, y se fue alrededor de las 12:40 de la mañana. Mientras tanto, la entidad había seguido con la canción, ya que la escuché cantando de nuevo una vez que me quité los auriculares a las 12:59 de la mañana, antes de que se detuviera abruptamente a las 1 de la mañana, lo que me permitió reanudar mi turno. Al día siguiente, la entidad hizo exactamente lo mismo, estando ausente de los pasillos y solo cantando a través de la radio. En ese momento, me pregunté cómo este ser logró llegar a mis hijos, humanos que nunca pisaron ni un dedo en este edificio ni en ningún otro lugar relacionado con esta empresa, por lo que sé. Al igual que el día anterior, me irrité con la canción y conecté mis auriculares. Esta vez, sin embargo, no había ningún hombre acechando afuera ni nada más fuera de lo común para cautivar mi atención. Temiendo que la entidad se enojara más y lanzara otro ataque de humo, miré a mi alrededor, listo para ponerme la máscara de gas, solo para ser golpeado por el terror. Detrás de la rejilla de ventilación de retorno de aire, ubicada cerca del techo, vi un solo ojo amarillo brillando, su brillo amplificado por la pintura negra de la habitación. Salté de la silla y solté un grito, seguido de muchos otros, ya que no pude detenerme.
Mi miedo me llevó a un rincón de la habitación, acurrucándome en un intento inútil de protegerme, sabiendo que ni siquiera podía salir de la habitación para huir. Cerrando los ojos y esperando estar solo alucinando, luego escuché un ruido sordo seguido del ruido de algo cayendo al suelo. Miré el objeto y vi que era el primer tornillo de la rejilla. La entidad siguió usando sus poderes telequinéticos, quitando los otros tornillos, uno tras otro, hasta que la rejilla cayó al suelo. Todo lo que pude ver fue la oscuridad total que rodeaba el ojo amarillo. Brillaba más, iluminando la habitación como una linterna, excepto su propia cabeza, que de alguna manera todavía estaba envuelta en la oscuridad. Esa sensación fría de malestar absoluto invadió mi cuerpo una vez más, ya que sentí que la cosa que me miraba, y que no debería estar viendo, no pertenecía a este mundo. Supongo que todavía no podía entrar en la habitación, así que solo se quedó mirando. Alternando entre cubrirme los ojos y echar un vistazo a través de mis dedos como un niño asustado, monitoreé a la entidad lo mejor que pude hasta que desapareció a las 1 de la mañana. Salí corriendo del cuarto negro, a punto de perder la cabeza, gritando como un loco hasta que salí del edificio para respirar un poco. ¿Qué más puedo soportar de todo esto antes de terminar loco? Ni siquiera lo noté hasta que encendió su motor. Levanté la vista y vi al hombre con el casco de moto negro, preparándose para acelerar después de mirarme desde el otro lado de la calle en su moto. Como si no tuviera suficiente en mi plato, honestamente, ¿qué quiere de mí? Lívido y vacío, regresé a casa a la mañana siguiente, recibido por mis hijos que estaban justo detrás de la puerta de entrada de nuestra casa, esperándome. Ya esperando lo peor, ni los saludé ni les dediqué una sonrisa, sino que fui directo al grano, preguntándoles de qué se trataba eso. Lo peor que esperaba, pero lo peor que obtuve, ya que me dijeron que la entidad todavía me estaba esperando afuera del cuarto negro, sorprendentemente llamando a ese monstruo por su nombre. El cielo está más oscuro. Mis hijos, mis hermosos hijos, ya no escuchan nada. Lo único que les importa es el cuarto negro, o debería decir que yo salga del cuarto negro. Se pasan las noches hablando de eso al mismo tiempo, como unos gemelos poseídos o algo así, sonámbulos, se saltan la escuela, ya no juegan, ya no le temen a ninguna amenaza ni castigo, y mi esposa a veces los pilla mirándome cuando duermo. Tuve que explicarle todo. No lo diré lo suficiente, mi esposa no cree en esas cosas. Para ella, más bien debe ser algún tipo de químico actuando en mi mente y en la de los niños, excepto en ella porque puede tener un organismo diferente o más fuerte. Ese es el tipo de cosas que puede y prefiere procesar porque realmente no está en nada sobrenatural. Planea llamar a un psicólogo. A diferencia de algunas personas, mi supervisor nunca me culpó por romper ninguna de las reglas. Esto probablemente se deba a que él mismo las rompió en el pasado, lo que le dejó la cicatriz que tiene. En cambio, me pidió que lo viera en el trabajo el miércoles pasado, y mostró un nivel excepcional de compasión y empatía, rascándose la cabeza para encontrar soluciones a problemas que nunca antes habían sucedido con la entidad. Una vez más, aproveché la oportunidad para hacer preguntas sobre la entidad y el cuarto negro, pero aún así me topé con una pared, ya que mi supervisor se negó a decirme más, fingiendo no tener el panorama completo. Siguió asegurándome eso, sabiendo que no le creo, ya que lee mis publicaciones, y prometiéndome que compartirá algunos consejos útiles sobre el trabajo conmigo, como en el pasado. Nubes más oscuras se juntaron cuando supe que mi contraparte del turno diurno había desertado del trabajo sin ninguna explicación. No creo que no hubiera ninguna razón. Intenté colarme en el cuarto negro, ya que también es la sala de control de todas las cámaras para buscar alguna grabación interesante. Sin embargo, me dieron una bofetada con otra regla, aprendiendo que incluso yo no podía estar en el cuarto negro durante el día. Recuerdo que incluso cuando pasé todo el día en la empresa después de mi error, solo me permitieron sentarme en el área de espacio abierto, justo desde las 7:30 de la mañana. Como buscar respuestas no iba en contra de ninguna regla, saqué información de varios empleados que no sabían exactamente qué pasó con mi contraparte del turno diurno, excepto por el hecho de que simplemente salió corriendo y nunca regresó. En la misma ocasión, reuní un poco más de información sobre los diferentes tipos de reglas desconcertantes que otros empleados tienen que seguir en esta institución. Todos, excepto yo, comparten la regla de no estar por ahí a las 6:30 de la tarde. Algunos no podían usar baños específicos en momentos específicos, incluso hay uno que tiene la obligación de llegar más de 30 minutos tarde todos los días laborables. El jueves, cuando comenzó mi turno, mi primer objetivo personal fue finalmente ver las grabaciones de las cámaras. Ya sea por negligencia o por completa indiferencia, nada de los días pasados fue alterado o borrado, lo que me permitió fijarme en más horror. El día que mi colega abandonó el trabajo,
Pude verlo regresar a la entrada del edificio, pasando por el cuarto negro cerrado cuando algo dentro llamó su atención. Pude verlo hablando con alguien dentro de la habitación, alguien que parecía atrapado mientras intentaba abrir la puerta. Mi colega intentó ayudar, pero la puerta estaba cerrada con llave. Luego lo vi asintiendo, como si recibiera instrucciones de la persona dentro antes de correr a la oficina del supervisor y luego regresar al cuarto negro con las llaves. Luego abrió la puerta, se quedó allí unos segundos y miró adentro, aparentemente sorprendido de no ver a nadie antes de cerrar rápidamente la puerta y volver a cerrarla con llave. Retrocedió con miedo y luego salió corriendo, y esa fue la última vez que se le vio en las instalaciones. Minutos después en la grabación, vi a mi supervisor llegar a la entrada y uno de los empleados de alrededor aparentemente le notificó sobre mi colega corriendo afuera. El supervisor corrió a su oficina, luego al cuarto negro, y gritó de frustración en el momento en que vio las llaves todavía en la puerta. Persiguió a las personas que lo seguían, luego pareció hablar consigo mismo frente a la puerta. Después, la abrió, se vendó los ojos con una tela negra o algo que sacó de su bolsillo y entró en el cuarto negro. Eran alrededor de las 2:26 de la tarde, seguía preguntándome qué tipo de circo espeluznante había en esta empresa. A medianoche, por primera vez en el trabajo, no pasó nada. Ningún canto espeluznante, ninguna distorsión, ninguna aparición y ninguna amenaza. No sé qué ocasionó el día libre, pero simplemente disfruté de la tranquilidad, logrando un descanso de 50 minutos hasta que fue las 1 de la mañana. Al día siguiente, casi hubo guerra en casa porque no pude encontrar mis guantes y estaba convencido de que los niños eran los culpables. A pesar de buscar durante lo que parecieron décadas, mi esposa y yo no pudimos encontrar ni uno solo. Por lo tanto, tuve que ir a trabajar sin ellos, y especialmente, ya no tenía un uniforme o armadura completos. Si has estado leyendo atentamente desde el principio, sabes lo que esto significa. El corte de energía estaba programado para la medianoche una vez más, y pasé los primeros minutos de la hora temida revisando mi entorno en el cuarto completamente oscuro. Pronto, la radio y el teléfono emitieron estática, testificando sobre la presencia de la entidad. No dijo nada en voz alta ni a través de los dispositivos, no estaba en el respiradero como esa vez, por lo que probablemente estaba justo detrás de la puerta, silencioso e inmóvil, como un maldito bicho raro. Mientras tanto, aunque me preparaba para otra experiencia terrible, traté de relajarme, jugando con una de mis linternas elegantes y ahogándome en mis pensamientos. ¿Por qué las llamo linternas elegantes desde las primeras publicaciones? Algunos de ustedes podrían estar preguntándose. Es simplemente porque tienen lámparas adicionales. No soy un experto en estas cosas, pero si tuviera que describir más a fondo como ahora, bueno, déjame decir que esas lámparas adicionales emiten diferentes tipos de luces: neón, fluorescente, luz negra, UV o como se les pueda llamar. Al principio, estaba jugando encendiéndola y apagándola en el modo normal y habitual. Sin embargo, a las 12:51 de la mañana, decidí probar los otros modos de luz, convirtiendo ocasionalmente la habitación en una discoteca con las luces de neón. Pero, cuando cambié a lo que creo que es el modo V, la habitación cambió por completo. Vi rastros en la pared contra la que brillé la luz, líneas y curvas que brillaban extrañamente en rojo, formando patrones muy ingeniosos que cubrían la pintura negra. Cambié de modo, de normal a neón y los patrones desaparecieron. Volví a UV y todos reaparecieron. Los patrones estaban por todas partes en la habitación y emergían de 5 figuras dibujadas, una en 3 de las paredes, una en el suelo y otra en el techo. Parecían hombres, con 2 brazos y 2 piernas, pero con rostros desfigurados y mantenían posiciones extrañas e incómodas. Sus cuerpos parecían cubiertos de pinturas y túnicas ceremoniales encima. Varias máscaras de aspecto tribal reemplazaron cada uno de los monitores e incluso había una puerta oculta al lado del armario. Una de las figuras, dibujada con la cabeza girada a la izquierda, parecía mirar la puerta oculta solo visible con la luz UV. Me acerqué a la figura, tratando de obtener detalles sobre su rostro desfigurado. El iris de la figura se movió mientras me miraba. Jadeé, salté hacia atrás y cambié la linterna al modo normal e hice que todo desapareciera. Con el corazón latiendo con fuerza, la frente chorreando sudor en ese momento, temblé con el dispositivo entre las manos antes de probar el modo V nuevamente. Las 5 figuras, en carne y hueso, supongo, estaban fuera de las paredes, el techo y el suelo, y luego de pie a mi derecha. Solo las vislumbré, y ni siquiera pude sostener la linterna mientras corría hacia la puerta principal, olvidándome de la entidad que me esperaba al otro lado. En el momento en que la abrí, la entidad empujó violentamente la puerta y me hizo caer al suelo mientras cerraba los ojos con dolor y miedo.
Pude sentir su luz a través de mis ojos cerrados y solo escuché a todos rugiendo. Si me gritaron a mí o entre ellos, no lo sé. Solo duró unos segundos antes de que desaparecieran en el momento exacto en que volvió la electricidad. Por supuesto, a las 1 de la mañana abrí los ojos y miré la linterna, todavía en modo huir, pero ya no revelaba nada oculto bajo la iluminación del pasillo iluminado y la bombilla encendida en el techo. Todavía en el suelo, el fuerte ruido del trueno afuera me sobresaltó cuando una tormenta azotó la ciudad. Estaba listo. Finalmente estaba listo para correr y no mirar atrás como mi colega. Ya sea dentro o fuera del cuarto negro, no veo ninguna seguridad ni cordura allí para mí. Estoy a punto de dejar este trabajo. La empresa y mi supervisor pueden venir por mí por lo que me importa, pero será mejor que jueguen bien sus cartas. Podría exponerlos oficialmente con nombres y ubicaciones. El lunes, mi esposa me despertó en pánico total, gritando que algo les pasaba a los niños. Los dos corrimos a su cuarto y los encontramos acostados tiesos en sus camas y bien pálidos, como cadáveres en una mesa de autopsia. Mi esposa se quedó en la puerta, murmurando que algo no andaba bien, mientras yo intentaba despertar a mis hijos, llamándolos por sus nombres. Luego dijo que los había sacudido como yo lo estaba haciendo, antes de venir a despertarme, pero no entendía cómo volvieron a estar acostados completamente rectos. Entonces le pedí que llamara a una ambulancia. Afortunadamente, ambos están lejos de estar muertos según el doctor. Sin embargo, hasta el momento en que estoy escribiendo esta publicación, todavía no hay una explicación clara de su condición y todavía están inconscientes, atrapados en una especie de coma. Alrededor de las 6 de la tarde del mismo día, recibí una llamada de mi supervisor, que estaba preocupado porque aún no me presentaba en el trabajo, ya que siempre llegaba a tiempo y las 6:30 de la tarde se acercaban rápidamente para él. Me abstuve de explicarle lo que les había pasado a mis hijos, aunque lo escuchará por aquí más tarde. No quería usar la condición de mis hijos como una forma de obtener algún tipo de licencia por emergencia. Ya había terminado con ese trabajo, así que lo dije directo y crudo. Esto no está pasando, mi amigo. Respondió con calma. Mira, esta seguramente no es la forma convencional de renunciar a un trabajo, pero cuando los empleados eligen este camino, la mayoría de las veces en este país, los empleadores simplemente los dejan ir, ya que siempre se sienten lo suficientemente poderosos y seguros para reemplazar al personal incluso el mismo día. Podía entender que 30 minutos más o menos no eran suficientes para reemplazarme antes del siguiente turno, pero mi supervisor parecía dejar claro que la empresa no me dejaría ir. No me permitieron renunciar. Mientras la conversación se convertía lentamente en una discusión, mi esposa una vez más vino a buscarme porque algo les estaba pasando a los niños. Colgué y corrí hacia su habitación. Vuelve a tu deber, Cole. El cuarto negro te espera. Seguían repitiendo, aún acostados rectos, solo hablando simultáneamente y mecánicamente para transmitir ese mensaje aterrador. Las enfermeras se volvieron hacia mi esposa y hacia mí, comunicándose solo a través de sus expresiones, preguntándonos qué estaba pasando y de qué estaban hablando. Se detuvieron antes de que llegara el médico. Conquistada por el miedo y la ansiedad, mi esposa salió de la habitación llorando, a punto de perder la cabeza. Mientras tanto, mi supervisor seguía llamando, acosándome por teléfono. Contesté para ponerle fin a eso y discutimos un poco más. Concluyó diciendo que si no reanudaba el trabajo, debía esperar una visita del ejecutor antes de colgarme. Necesitaba estar con mi esposa. El martes, en las primeras horas de la mañana, mientras todavía estábamos en el hospital, finalmente le dije a mi esposa que no volvería a ese trabajo. Sorprendentemente, ella no reaccionó en absoluto, sino que, en cambio, se abrió un poco sobre algunas cosas extrañas que ha estado experimentando por su cuenta y que trató de ignorar o reprimir para su cordura. Me explicó que durante los días en que no estoy trabajando, a veces se encarga de la lavandería y, para la ocasión, incluiría todas las prendas que forman parte de mi uniforme. Sin embargo, esas prendas, a pesar de no emanar humo, salían de la lavadora ardiendo. Una vez, cuando estaba a punto de sacar las prendas del tendedero, notó algo en la camiseta. El sol estaba detrás de ella en términos de trayectoria, y podía ver patrones transparentes en la tela, lo que la hacía preguntarse qué tipo de tela elegante se usaba para una simple camiseta. La dejé allí y corrí a casa para confirmar lo que vio mientras intentaba contactar a mi contraparte del turno de día por teléfono, sin éxito. Había estado tratando de contactarlo desde el fin de semana pasado. Llegué a casa y recuperé las partes restantes del uniforme, y en ellas usé la única linterna elegante que reservé para uso doméstico y personal. Al principio no se veía nada, ni siquiera en modo UV,
pero cuando moví la luz UV detrás de la ropa, vi y reconocí los patrones astutos del cuarto negro. Intenté lo mismo con todo lo que venía de esa empresa, incluido el contrato, y vi los patrones incluso a través del papel. Al día siguiente, después de informar a mi esposa sobre mis acciones futuras, fui a la empresa con el uniforme en una bolsa de basura convenientemente negra sin ninguna llamada telefónica previa a mi supervisor. Justo en la entrada, me recibió una visión de horror cuando vi al tipo de la motocicleta parado allí con el uniforme rojo, como reemplazo de mi contraparte del turno de día. Se negó a dejarme entrar actuando según las instrucciones del supervisor, quien pronto salió para reunirse conmigo allí. Haciendo lo mejor que pude evitando palabras clave frente a ese tipo acosador, le expliqué a mi supervisor que no volvería a trabajar como mi contraparte del turno de día anterior por razones que definitivamente conocía. Una vez más, protestó, recordándome los términos del contrato, que creo que también sabía que cambiaba el contenido. Bajo la mirada del tipo de la motocicleta, sonriendo con satisfacción, arrojé la bolsa de basura que contenía el uniforme frente a sus pies antes de salir furioso, decidido a dejar esa parte oscura de mi vida atrás. Las emociones y la angustia me abrumaron durante ese día, impidiéndome funcionar correctamente, lo que también explica por qué no pude escribir, editar y publicar una actualización en ese momento. Una vez más, mis disculpas. El jueves, después de estar cansado de llamar a mi colega sin éxito, escribí su nombre en navegadores y aplicaciones de redes sociales y logré obtener una de sus cuentas. Revisé sus contactos y publicaciones en la aplicación de redes sociales y pude identificar a su esposa. No perdí tiempo en enviar una solicitud y ella no perdió tiempo en aceptar, llegando incluso a llamarme primero. Resultó que ambos estábamos buscando a mi colega, un hecho que me destrozó al igual que lo que ella tenía que decir, explicándome que una noche a las 12 de la noche, la policía vino a buscarlo. Él se fue con ellos pero nunca regresó desde entonces. No hubo registro de ningún oficial que fuera enviado a su casa, por lo que incluso la policía no reconoció haber tenido nada que ver con su desaparición. Al día siguiente, mi esposa y yo estábamos fumando en la sala de estar alrededor de las 6 de la mañana, incapaces de dormir debido a toda la situación. De hecho, pasamos toda la noche allí. La condición de los niños había empeorado, ya que la gangrena había aparecido en algunas partes de sus cuerpos pequeños y frágiles, llevándolos lentamente a la muerte. Cuando le propuse ir al dormitorio y descansar un poco, ella se negó, animándome a ir solo. Abrí la puerta y me quedé sin aliento al ver lo que me esperaba. Ella se levantó y vino a echar un vistazo, jadeando también al ver la imagen. La bolsa de basura que contenía el uniforme estaba de vuelta. Enfrentando una pesadilla que entonces la estaba consumiendo más que a mí, mi esposa cerró la puerta, hiperventilando de miedo y me miró. Sabía que le devolví el uniforme, le conté todo, y ese día incluso se disculpó por no creerme al principio. Sin embargo, esa fue una clara señal de intrusión y había que resolverlo. Con incredulidad, volví a abrir la puerta y encontramos el uniforme fuera de la bolsa, luego de pie por sí solo frente a nosotros, como si lo usara una entidad invisible, antes de que se abalanzara sobre nosotros. Cerré la puerta de golpe y lo que estaba al otro lado golpeó sin cesar, sin intentar usar el pomo. Mi esposa lo perdió, gritándole que nos dejara en paz mientras recibía una llamada del supervisor, y pareció hacer que el suceso sobrenatural se detuviera en el acto. Puede que tengas una idea clara de lo que tenía que decir, pero precisamente su mensaje se puede reformular así: todo eso no se detendrá. Por el bien de tus hijos, tu esposa y tú mismo, antes de que el ejecutor te haga una visita, vuelve al trabajo. Puede que llegue un día en que estas actualizaciones se detengan prematuramente. Creo que realmente debería volver a trabajar por ahora porque todo se está saliendo de control. Volví al trabajo. Volví a ese lugar. Mis hijos siguen en el hospital, mi esposa sigue mal, y yo sigo gangrenado por el simple hecho de estar ligado a esa empresa. Cero sanciones contra mí, incluso después de abandonar mi puesto por una semana entera. Ya saben, es como si supieran que el trabajo en sí ya es un castigo merecido. Seguro que volveré a recibir la plata, y sí, será útil, pero las cosas que presencié esta semana. Antes de seguir con este post, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de sugerir ideas y consejos para escapar de este lío, sin importar el tono que usaron. También agradezco a todos los que no pudieron dar ningún consejo, pero al menos le desearon lo mejor a mi familia y a mí. Muchas gracias a todos. El lunes, de nuevo, pero no con el mismo ánimo que las veces anteriores, tuve que ponerme el uniforme. Todavía faltan los guantes, pero claro, eso no es lo más importante en este momento. Ni siquiera sé qué es ese uniforme, especialmente con lo que mostró la última vez. ¿Está vivo? También es una entidad por sí solo,
como las figuras en las paredes del cuarto negro? Me puse la ropa negra, sintiendo que me ponía la muerte, y temblando hasta la médula. A pesar de que tenía el uniforme puesto, mi esposa se negó a quedarse sola en casa y prefirió estar en el hospital, donde también sabe que no se permite el corte de luz. Al llegar a las instalaciones, noté que el tipo de la moto o mi nuevo colega, a quien llamaremos Dylan para efectos de la historia, es la única persona que muestra abiertamente enojo por mi regreso al trabajo. Harto de sus tonterías, lo confronté sobre las razones de su odio, pero todo lo que salió de su boca fue basura que no puedo incluir en este post solo para evitar que lo eliminen, ya saben quién. Antes de irse, me prometió que se encargaría de mi despido él solo. Me abstuve de decirle que era mi invitado. Durante la mayor parte de la noche, me encontré visitando el cuarto negro, armándome de valor para usar mi linterna en modo V para ver qué podía salir mal, pero no lo logré antes de las 10 de la noche. Luego probé el modo V fuera del cuarto negro después de apagar las luces, y me quedé pasmado por un espectáculo que me impactó pero que al mismo tiempo no me sorprendió. Los patrones estaban allí, y no podía decir si emergían del cuarto negro o si, en cambio, convergían hacia él. Incluso los patrones transparentes de mi uniforme brillaban en rojo cuando dirigía la luz hacia mí. Esos patrones estaban por todas partes en la empresa, en la cocina, en los baños, en la entrada, en todas partes. Sin embargo, no había ni una sola figura dibujada como las del cuarto negro, pero había más de esas pequeñas puertas negras invisibles. Detrás de una de ellas, podía escuchar voces, como varias personas discutiendo tranquilamente algo importante, casi como una reunión profesional, pero no pude encontrar el valor para abrir esa puerta. En cambio, volví al cuarto negro y encontré el valor para usar el modo V allí a las 11:34 de la noche. Pude ver los patrones y la pequeña puerta negra, pero las figuras no estaban allí y los monitores no se convirtieron en máscaras tribales. Dejé el modo V encendido y esperé la medianoche. Tan pronto como fueron las 12 de la noche, alguien detrás de la pequeña puerta invisible habló. Solo parpadeé, y los monitores cambiaron a las máscaras tribales, y las figuras hicieron sus apariciones en las paredes, el piso y el techo. Me quedé helado, esperando que se movieran como la última vez, pero no lo hicieron. La voz detrás de la pequeña puerta junto al armario continuó, repitiendo las mismas palabras una y otra vez como una grabación. Solo pude entender la primera palabra cuando me acerqué, que era identificar. ¿Era una máquina? Casi vomité el corazón cuando la entidad comenzó a golpear la entrada principal del cuarto negro. Desactivé el modo V y la entidad comenzó a reír histéricamente mientras seguía golpeando la entrada principal, prometiendo a mi familia y a mí una muerte que nadie ha experimentado antes. Se quedó allí, y yo también me quedé quieto, escuchando todo hasta que todo se detuvo a las 1 de la mañana. Al día siguiente, fui a la biblioteca con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudar. No tengo ninguna foto, ningún video ni ninguna otra evidencia, excepto mi uniforme, mi contrato y el nombre de la entidad. No sabía cómo explicar la situación sin que me etiquetaran como una persona loca, así que intenté preguntarle a la bibliotecaria con la que hablé sobre algún recurso relacionado con la entidad. En el momento en que mencioné su nombre, me miró como si la hubiera insultado y me pidió que me fuera. Intenté apaciguar la situación, pero ella gritó por la seguridad y así, me echaron. Más tarde, afortunadamente, no vi a mi contraparte del turno de día cuando llegué a las instalaciones. Pronto, me encontré completamente solo en el edificio una vez más y logré hacerme algunas preguntas muy interesantes. ¿Quién vigila el lugar por la noche cuando no trabajo los miércoles y los fines de semana? ¿Quién lo hizo la semana anterior durante la cual no trabajé? Desafortunadamente, cuando intenté obtener respuestas a esas preguntas a través de las grabaciones de las cámaras correspondientes, noté que las imágenes relevantes faltaban. Como resultado, pasé por la rutina normal hasta que me encontré enfrentando una de las peores situaciones hasta ahora. A las 11:41 de la noche, escuché 4 fuertes golpes provenientes del área de almacenamiento mientras estaba ocupado preparando café en la cocina. Con la confianza de que aún no era el momento del espectáculo espeluznante, me aseguré de hacer mi trabajo correctamente, encontrando el valor para investigar los ruidos. Yendo al área de almacenamiento con solo la radio, no pude ver a nadie ni nada sospechoso. Luego escuché 2 fuertes golpes provenientes de la entrada, y también fui a verificar, pero no vi nada hasta que una figura emergió de detrás del mostrador circular de recepción. Su identidad estaba oculta por su horrible máscara de payaso. El intruso pronto presentó su machete antes de saltar sobre el escritorio para perseguirme. Perseguido por el intruso, corrí hacia el cuarto negro y gané la carrera, cerrando la puerta del cuarto negro antes de que pudiera alcanzarme.
Golpeó la puerta solo unos segundos antes de que saliera disparado, volviendo al área de almacenamiento. Cuando quise usar la radio para notificar a las autoridades, inmediatamente noté el sonido estático. Era medianoche. Por primera vez, la entidad había comenzado su reinado de terror justo frente a la puerta del cuarto negro en lugar del área de recepción. Luego se puso en movimiento. El intruso estaba ocupado usando su arma para abrir algunas de las puertas de las unidades de almacenamiento, ajeno a la amenaza que se avecinaba. Mucha gente no puede evitar criticarme por romper las reglas. Sin embargo, nunca me arrepentiré de hacer algo mal como romper una regla si es por algo correcto como salvar la vida de un ser humano. Rompiendo la regla de no comunicación, usé el micrófono del cuarto negro para decirle que corriera por su vida. Al principio no me tomó en serio hasta que escuchó algo de la entidad que lo hizo huir. Desde los monitores y las distorsiones, pude ver a la entidad hacer cosas que nunca antes la había visto hacer, como desaparecer y reaparecer en lugares aparentemente aleatorios. Dejó en sus rastros nuevas imágenes en los monitores, ya que ya no podía reconocer algunas partes del edificio. La pantalla que mostraba la entrada, por ejemplo, mostraba una pared. Luego escuché a la entidad usando mi voz y los altavoces del edificio para dirigir al intruso de regreso al cuarto negro. Intenté contrarrestar su truco en vano y noté a la entidad parada quieta detrás de la puerta del cuarto negro, mientras el intruso corría hacia una muerte segura. El hombre se giró y vio a la entidad en el acto. Dio pequeños pasos hacia atrás, dejando caer su machete antes de quitarse la máscara. Vi su rostro vestido de terror, pero no lo reconocí. Luego levantó la mano como si estuviera señalando a la entidad y gritó como nunca antes había escuchado gritar a un hombre. Terminó en el suelo, convulsionando, mientras que la entidad no se movió ni una pulgada, el monitor que mostraba la puerta del cuarto negro todavía afectado por la distorsión. El intruso dejó de moverse en algún momento, y la entidad permaneció en la puerta, quieta y silenciosa, hasta que habló en voz baja a las 12:59 de la mañana. Tú eres el siguiente. A la 1:01 de la mañana, salí del cuarto negro y me acerqué al intruso. Estaba muerto, con lágrimas en los ojos y espuma en la boca, después de una sobredosis de una concentración pura y absoluta de una emoción humana básica, el miedo. Tenía razón al evitar echarle un vistazo a esa cosa, y después de lo que pasó en la biblioteca, creo que tenía razón al evitar mencionar su nombre en este video o en cualquier otro lugar. De la nada, mi supervisor apareció minutos después, sin sorprenderse por el hombre muerto que yacía en el suelo e incluso me pidió que lo ayudara a cargar el cuerpo en su auto. Me negué a ayudarlo y él solo respondió sacudiendo la cabeza y riéndose entre dientes, antes de arrastrar el cuerpo para mi absoluta incredulidad. Luego regresó y me advirtió que no hiciera nada estúpido hasta que tuviéramos otra reunión pronto y se fue, ordenándome que continuara trabajando. Locura. Completa locura. Me llamó más tarde, felicitándome por mi duro trabajo.